Cayó otro integrante de los sanguinarios de Chiquicopampa, tras un paciente trabajo del Grupo de Inteligencia de la Policía Nacional, acantonados en nuestra ciudad, y la Fiscalía Penal de Huanta, capturaron en el barrio de Ñauimpuquio a Joel Helen González Cayetano, del cual tiene más de 8 requisitorias por violación a menores de edad, homicidios, extorsión y asalto a mano armada. El grupo de inteligencia de la policía estaba detrás de sus pasos, de este sanguinario sujeto que fue detenido en su vivienda ubicada en el barrio de Ñauimpuquio, quien luego fue trasladado a la comisaría de nuestra ciudad para las investigaciones del caso, que está a cargo de la fiscal provincial en lo penal, la doctora Lourdes Gómez Gutiérrez. En los ambientes de la comisaría, el coronel César Calero Cisneros, jefe de la división policial La Mar Huanta, informó que se puso fin al terror en la ciudad, que el detenido está implicado en el presunto delito del cuerpo y la salud y tentativa de homicidio en agravio de Emilio Figueroa Chávez, como también en el delito de robo agravado a un menor de 17 años de edad, delito del cuerpo, vida y la salud, como también del delito del cuerpo, vida y la salud, asesinando al señor Delfer Mesa Medina, y la violación de una menor de 16 años de edad, hechos realizados con otros sujetos que ya fueron capturados. Señoras y señores, se hace de conocimiento que se encuentra intervenida una persona implicado en la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tentativa de homicidio en agravio de Emilio Figueroa Chávez, de 20 años. Asimismo, está inmerso en el delito contra el patrimonio, robo agravado, en agravio del menor Luis Fernando Morán Curo, de 17 años. Asimismo, en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, implicado en agravio de Denfer Esaú Mesa Medina, fallecido. Y el delito contra la libertad, violación sexual de la menor de iniciales LCM, de 16 años, hechos perpetrados en contubernio con otros sujetos que han sido capturados. Esta persona se encontraba como reo ausente y responde al nombre de Helen Joel González Cayetano, hoy capturado. El oficial César Calero dijo a la población que el terror en esta parte del Perú ha terminado. Agregó que este operativo se realizó con el personal de inteligencia acantonado en Huanta, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Huanta. Se le comunica a la comunidad huantina que el terror de esta parte del Perú ha sido exterminado. Y así como estos, quien osa cometer hechos delictivos, pues va a tener la misma suerte. Este operativo se ha realizado conjuntamente con la representante del Ministerio Público, fiscal provincial de Huanta, la doctora Lourdes Gómez Gutiérrez, una intervención respetando los derechos fundamentales de la persona. Gracias. El oficial agregó que en la intervención se halló 3 proyectiles de arma de fuego de 9 milímetros, 4 envoltorios de clorhidrato de cocaína, un pote y 8 quetes de marihuana, la cual se constituye un flagrante delito. Y en esta oportunidad, en la intervención, se le ha hallado 3 proyectiles de arma de fuego de 9 milímetros, 4 envoltorios de clorhidrato, un pote conteniendo marihuana y 8 quetes también de marihuana. Entonces se constituye un flagrante delito, como vuelvo a decir, en presencia de la doctora Lourdes Gómez Gutiérrez, quien nos ha acompañado en la intervención. Han sido capturados, como dije ya anteriormente, y faltaba. Y de repente en el proceso investigatorio se va a determinar de repente otros implicados, del cual daremos cuenta oportunamente. ¿Cuántos detenidos hay? El detenido, Joel Helen González, dijo que teme por su vida. Confesó que había sido contratado por otra persona, el cual le pagó 7.000 soles para asesinar a un mototaxista en la zona de Orregopampa, en la comunidad de Chiquicopampa. Sí, estoy arrepentido, que me disculpe.
¿Qué hiciste? ¿Por qué te arrepientes? ¿Qué hiciste, Joel? No, sí, solo sé que si me matan... ¿Quién cree que te va a matar? El sicario acotó que aún tiene su gente suelto en las calles. Pero, ¿por qué a mí nomás? ¿Por qué a otros no? Tengo mi gente todavía que está afuera. ¿Cuántos? Habrá unos 7, 8. ¿Quiénes son? ¿Nombre? ¿Cómo se llaman? No puedo decir más. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué denominación era tu organización? ¿Cómo se hacían llamar ustedes? Nomás leí los malditos de Chiquipampa. Sí, yo voy a decir la verdad, pero si me matan ya será de los demás. Porque yo he matado a ese señor en Orregopampa. Yo le he matado. ¿Ha violado esos 12 violaciones sexuales? ¿Tú también has cometido? No, o sea, y todo me echan la culpa. De matar, yo le he matado. Pero sí, me han contratado. ¿Dónde está el alma? ¿Quién te ha contratado? Me han contratado su familiar del señor que le hemos matado, del joven. ¿Y con qué arma ha sido? ¿Con qué arma? Ha sido una arma que me han dado. Allá me han cerrado ya. ¿Quién? Se ha llevado eso. ¿Quién es la persona que había contratado? ¿Cómo se llama? Es Naifer, su papá. ¿Nombre? No sé cómo se llamará, solamente a Riesgo la ha contratado y con Riesgo hemos ido nosotros los dos. ¿Cuánto te han pagado? Ha pagado 7.000 soles. Sí. La fiscal provincial penal de Huanta, Lourdes Gómez, manifestó que este sujeto tiene más de 22 investigaciones en curso a nivel de despacho fiscal por el delito de extorsión, secuestros, homicidios, robo agravado y violación sexual a muchas menores. Agregó que la Fiscalía y la Comisaría obtuvo un logro importante y las investigaciones determinarán el caso. El día de hoy se ha logrado capturar a la persona de Helen Joel Cayetano González, contra quien pues pesa una serie de requisitorias por delitos bastante graves. Asimismo, a la fecha se tiene más de 22 investigaciones en curso a nivel de despacho fiscal por delitos de extorsión, robo agravado, secuestro, homicidio, violación sexual a muchas menores de edad. Entonces este es un logro muy grande por parte del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional. Con ello pues está contribuyendo en la paz social de la ciudad de Huanta. Así es, bueno, esa diligencia se va a practicar con las formalidades de ley. Como todo ciudadano, esta persona tiene derecho a una defensa, a decir la verdad o callar, ¿no? De acuerdo a la Constitución. Sin embargo, aún no tenemos oficialmente todavía su declaración. Se va a practicar dicha diligencia en el transcurso de los días. Aunado a ello, pues el día de hoy se ha intervenido con una posesión de municiones, así como quetes de aparentemente